En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamamos, Señor Jesucristo, que tú eres Dios y hombre verdadero, y que todo poder se te ha dado en el cielo y en la tierra. Pedimos que ese poder ahora dé gloria al Padre en nuestras vidas. Decimos, nada temo, te entregamos la de nosotros. En cualquiera que escuche, también quien va a anunciar la palabra. Muchas veces lo has dicho en la Sagrada Escritura. Pedimos la intercesión de la Gospa a la Virgen María y con ella nos cubrimos con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el credo, queridos hermanos, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. El único atributo al cual hace referencia el credo de parte de Dios es la omnipotencia. Y evidentemente hay otros atributos de Dios: la santidad, la grandeza, la sabiduría, el amor, la misericordia, la omnisciencia. Sin embargo, cuando rezamos el credo, que es omnipotente, el Salmo 115 en el versículo 3 dice: todo lo que Él quiere, lo hace. Él tiene un poder universal, es un poder amoroso y es un poder misterioso, porque es que se manifiesta, como vamos a ver en esta enseñanza, en la debilidad humana. Como Él es Dios, lo puede todo. Omnipotente significa todo lo puede. Solo hay un Dios, el Dios único, vivo y verdadero, pero en tres personas distintas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El amor entre el Padre y el Hijo es una persona, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solo el amor del Padre y del Hijo, es también el vínculo de unión y el poder. O sea, el poder del Padre se llama Espíritu Santo. El mismo poder del Hijo encarnado se llama Espíritu Santo. Por eso Dios es todopoderoso, infinitamente. Todos los atributos de Dios tienen la característica de que son infinitos: infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente amable, infinitamente misericordioso, infinitamente omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. Por eso qué bueno que nosotros hoy podamos hablar sobre que Jesucristo, por el hecho de ser Dios, ahora Dios encarnado, tiene el mismo poder que el Padre y que el Espíritu Santo. Es más, su poder, repito, es el Espíritu Santo. Perdone la introducción, que es así como un poquito teológica con respecto. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? El poder de Dios se manifiesta ante todo en la creación. No había nada, cuando decimos nada es nada, ni un crea el universo, de la nada. Crear es de la nada. Inventar es que hay algunas cosas que uno utiliza, pero crear es que no hay nada y de la nada Dios lo creó todo, absolutamente todo. Cuando nosotros vemos este mundo maravilloso, lo que podemos ver, pero podemos por un momento imaginar el mundo macrocósmico, ¿verdad? En este momento la Tierra está dando vueltas alrededor de sí misma. La Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. La Tierra y la Luna están dando vueltas alrededor del Sol. Estamos en una galaxia que se mueve por este mundo cósmico con unas características que realmente no podemos ni siquiera nosotros entender.
entender. Hay estrellas cercanas y lejanas que para llegar a una de ellas a la velocidad de la luz tardaríamos miles de años en llegar a ellas de Dios nuestro Señor. Todo eso lo ha creado Dios y lo ha creado para nosotros como una casa provisional. Entonces, qué grande es Dios. Al ver este mundo, la tierra no sería más que un granito, ¿verdad? Un puntito en este mundo macrocósmico. Si fuéramos al mundo microcósmico, ¿cómo funciona un ojo? ¿Cómo es posible que de un espermatozoide, un óvulo, ¿verdad? Con la creación de Dios nazca un ser humano? Hay que ver cómo funciona nuestro cuerpo. Cualquiera de nuestros sistemas corporales. ¿Cómo nace de una semilla una planta? ¿Cómo surge una flor? ¿Cómo el mundo microcósmico también nos habla de la grandeza y del poder infinito de Dios? Él manifestía como Cristo, era el Hijo de Dios, o sea, no se había encarnado. Cristo es ya el Hijo de Dios encarnado, o Jesús Cristo, que significa Jesús ungido. Pero ya Dios en el Antiguo Testamento manifestó también la grandeza de su poder en una manera extraordinaria. Era acontecimiento que celebraron el pueblo judío todavía y lo celebrará a lo largo de los siglos. Es la Pascua, cuando el Señor saca, después de la 10ª plaga de Egipto, a su pueblo de Israel con mano fuerte y abre las aguas del Mar Rojo, y a pie enjuto el pueblo de Dios pasa, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Es un acontecimiento histórico que marcó realmente lo que iba a ser el pueblo judío, el pueblo de Israel. Como en el camino le dio agua dándole un bastonazo a una roca, cómo los alimentó con el maná del desierto en el Antiguo Testamento con el pueblo. En un tiempo de Cuaresma, dice que la obra de la salvación, la obra de la salvación es que el Padre envía a su Hijo, ¿verdad?, por obra de Hola a todos. Disculpen, parece ser que tenemos problemas de conexión con el Padre Inocencio. Ya se oía un poco entrecortado y estábamos mirando si lo podíamos solucionar. A ver qué podemos hacer, porque se ha empezado un poco tarde por problemas técnicos que veo que no se han podido solventar. Intentaremos hablar con él y a ver si podemos hacer algo. Venga, muchas gracias y disculpen las molestias.
Hola. 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 La reunión está transmitiendo en directo en YouTube. Hola. Ya. Ya. Maurici. No, ve en lugar de para darle el volumen. Bueno, a ver si podemos conectarnos finalmente al Padre Inocencio. Disculpen los problemas técnicos. Ahora, hola, hola. Ahora, digo, Se le oye perfectamente ahora. Se le oye perfectamente. su conexión es inestable. Dice. Bueno, seguimos. No se le oye. Se le oye Ahí voy. perfectamente, sí. Sí. Gloria a Dios. Bueno, ¿Usted me Inocencio no? No me oye. ¿Sigo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Puede seguir, Padre Inocencio, se le oye perfectamente. ¿Me oye, Padre Inocencio? Vale. Padre Inocencio. Hola. Hola, disculpe, que luego yo no sé por qué. No, ¿Se le oye? ¿Sigo? Sí, sigamos puede cuando seguir. quiera, Padre Inocencio, sigamos. Ahí voy. Sí. Bueno, queridos hermanos, disculpen, son cosas que no dependen de nosotros, ¿verdad? Algunos problemas técnicos desde la colmena en el interior del país y a veces hay problemas de tipo técnico. Estamos hablando del poder de Jesucristo, que la salvación, la encarnación y la salvación de Jesucristo es más grande que la creación que Dios hizo. Así canta la iglesia en el Triduo Pascual. Quiero proclamar un texto de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 25 al 27. Mateo 8, 25, 27. Es muy conocido. Dice así. ...25 y 27... Acercándose ellos, bueno, antes, subió a la barca y a sus discípulos, y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díceles: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Claro, los discípulos, viendo que calmaba el viento, calmaba la tempestad, todavía ellos no conocían bien quién era Jesús, se preguntaban: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Y Jesús, mis hermanos, como dice la palabra, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos del diablo. Iba a él ciegos de nacimiento, curaba gente epiléptica, liberaba de la acción del demonio con el poder de Dios. En Cafarnaúm se cuentan por lo menos 39 milagros que hizo Jesucristo, ¿verdad? Milagros a distancia. Cómo Jesús además resucitó 3 muertos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y también Lázaro, hermano de Marta y de María. Tiene poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza, camina sobre las aguas, poder sobre el demonio, una palabra y expulsaba a los demonios. Ese es Jesús de Nazaret.
El tema es ese. Jesús es poderoso, es omnipotente. En ese Jesús en quien tú confías, ese Jesús que es tu amigo que nunca falla. Si tú crees en Él y le abres el corazón, Él te ofrece esa salvación poderosa. Jesús de Nazaret, nuestro único Salvador, que vendrá al final de los tiempos y hará un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto, donde solo desaparecerá la cizaña, la mala hierba, el mal que hay en el mundo. Por eso tenemos una fe muy grande en nuestro Señor Jesucristo. Por eso confiamos en Él. Jesucristo, antes de subir al cielo, nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Ya también Dios le había revelado a alguien que proclamó las maravillas del Señor, a la Virgen María, cuando preguntó cómo será esto, pues no conozco varón. Al final le dice, tu prima Isabel también ha quedado esperando un hijo, ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Dios es entonces el único poderoso. Pero para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, necesitamos, queridos hermanos, reconocer que todo es gratis, que todo es gloria de Dios y que no es por nuestro mérito, sino que realmente es porque el Señor es infinitamente bueno y misericordioso. Tenemos que ser, el mundo de hoy, sobre todo en la nueva era, cree que el ser humano es Dios, cree que el ser humano con la mente lo puede todo, que puede decretar con la mente lo que va a suceder. Cree que querer es poder. A veces sí, pero no siempre es así. Querer no es poder. Si eso fuera así, usted sería millonario, ¿verdad? Porque quiere, pero no puede. En fin. Y el ser humano en el mundo de hoy, tentado por el demonio, juega a ser Dios. Es una pobre criatura. Y hay un texto que hoy me llamaba mucho, esta madrugada, por cierto, la atención, es del capítulo 4 del profeta Daniel. Y se trata de un hombre que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey y Nabucodonosor, por su soberbia, él creía que él lo podía todo, evidentemente. Y él tuvo un sueño y se lo interpretó Daniel. Y en ese sueño le dice que por su soberbia él va a perder la mente y que se va a enfermar y que va a comer con las fieras, los animales, hierba del campo por su soberbia. Y no se lo leo porque es un poquito largo. Nabucodonosor se enferma, pierde la mente y se va, deja su reinado, se va a la selva y se comporta por un tiempo, digo por un tiempo, aunque aquí habla de varios tiempos, como los animales. Dice, al punto se cumplió la palabra en Nabucodonosor, fue arrojado de entre los hombres, se alimentó de hierba como los bueyes, su cuerpo fue bañado del rocío del cielo hasta crecerle sus cabellos como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y la razón volvió a mí. Entonces bendije al Altísimo, alabando y exaltando al que vive eternamente, cuyo imperio es un imperio eterno y cuyo reino dura por todos los siglos. Los habitantes todos de la tierra ante él como si no contaran. Hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o decirle ¿qué haces? En aquel momento la razón volvió a mí y para la gloria de mi realeza volvieron también mi majestad y esplendor. Y continúa luego, yo Nabucodonosor alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras todas son verdad, justicia todos tus caminos. Él sabe humillar a los que caminan con orgullo. Todo empezó en el paraíso terrenal por la soberbia y el orgullo de Adán y Eva, que eran felices y quisieron ser dioses. Por la tentación de la serpiente,
También Luzbel era feliz y sin embargo, por querer ser Dios en un acto de soberbia, se convierte en Satanás, el demonio. Miren, mis hermanos, hay algo que uno ve en la historia que ocurre cuando Dios quiere usar una persona y nos quiere usar a todos, lo hace pasar por una situación de desprendimiento, de ser pobre de espíritu, como de despojarse de toda una serie de cosas que son idolatría en la vida. Le hace tocar que uno es sin Dios nada, como dice Jesús. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Cuando el ser humano va a hacer algo como misión de Dios, pasa por esa etapa de desprendimiento. Le voy a poner solo algún ejemplo. Moisés estaba a la corte del faraón, tenía muchísimo poder. Bueno, hubo una pelea, sabemos que le dio tan duro un golpe a un egipcio que lo mató. Y lo persiguieron y se fue a cuidar ovejas y andaba en el desierto. Aquel hombre que estaba con el faraón, que tenía poder, que tenía fuerza, resulta que ahora tartamudo y todo, es un inútil, digamos, a los ojos de Dios. Y él tiene que pasar por ese momento de prueba en que reconoce que él sin Dios no puede nada, que solo Dios es el Señor. Y ahí cuando él llega a esa situación de humillación, de humildad, y vuelve los ojos a Dios, Dios le habla desde la zarza ardiendo y lo elige para liberar al pueblo de Israel. Saulo era un hombre joven. Saulo era un fariseo, que significa un cumplidor de la ley. Era con nacionalidad romana. Era un hombre que trataba de ser bueno, pero por sí mismo. Estaba lleno de sí mismo. Él creía que lo que él hacía, cumpliendo las leyes, era lo que valía. Y tuvo ese acontecimiento en que el Señor lo tumbó del caballo, quedó ciego y entonces se sintió en la humildad de que él no servía, no podía. Y ese desprendimiento lo lleva exactamente a la experiencia de que solo Dios es grande, que solo Dios lo puede todo. Y realmente a entender que todo aquello en lo cual él había confiado no era más que arena movediza. Él no tenía su casa construida sobre roca. Y entonces ahí Dios lo toma, le cambia hasta el nombre, Pablo, y va a ser el apóstol de las gentes. Una persona soberbia no puede ser usada por el Señor, en el sentido de que sea agradable lo que hace. Dios utiliza a todos, en el sentido que como todo lo puede, hasta el demonio lo utiliza Dios, porque el demonio llega hasta donde Dios se lo permite nada más. E incluso Dios va a servirse también de la acción del demonio, ¿verdad? Que es soberbio para las cosas buenas, pero eso es de una manera indirecta. Hablo de una manera directa. El que quiera servir al Señor tiene que ser humilde, tiene que saber que él por sí mismo, por sí solo, no puede hacer nada. Que el sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar fruto. De ahí que necesitamos, mis hermanos, para adquirir luego la fuerza y el poder del Señor, necesitamos pasar por la humildad. Y no una sola vez a lo largo de nuestra vida. Porque el que se ensalza, el que se ensoberbece, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. Hay un texto de San Pablo muy interesante que dice, se lo voy a leer dentro de un momentito todo. Cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Por qué esto? Porque cuando él se cree fuerte, está poniendo su confianza en sí mismo, en sus energías, en su mente, en su fuerza, en todos sus talentos. Mientras que cuando todo eso desaparece y se siente débil, entonces ¿en quién confía? En el Señor. Entonces, si confío en el Señor y ahora Él es mi fuerza, cuando yo soy débil, soy fuerte. Se lo leo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Es bien interesante. Dice así la palabra. 2 Corintios,
capítulo 12. Enseguida lo tenemos por aquí. Así es. Por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿cuál es tu fuerza? ¿Es tu energía, tu mente, pues te pones en positivo? ¿Es el Reiki? ¿Es una energía cósmica? Si estás así, estás basando sobre arena tu vida. San Pablo llegó a decir, para mí todo ahora es como una pérdida, todo es como algo basura frente a Jesucristo. Y llegó a decir, para mí vivir es Cristo. Cristo es mi fuerza, Cristo es mi salvación, Cristo es mi luz. Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. La demostración más grande de que Jesucristo es todopoderoso es la resurrección de los muertos. Jesucristo resucita de entre los muertos, vence a la muerte. No como cuando resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, que volvieron a morir otra vez. No era la resurrección final. La resurrección de Jesucristo es la resurrección total. Sin embargo, mis hermanos, a veces daría la impresión de que Jesucristo no es omnipotente, sino que es impotente. Cuando yo era niño, y yo empecé a ser monaguillo a los 5 años de edad, estorbaba más que ayudaba al padre, pero mi padre era el sacristán del pueblo y bueno, pues me colocaron de monaguillo, era la misa en latín todavía. Ya digo, yo estorbaba más que ayudaba. Pero recuerdo cuando se leía la Pasión del Señor, y todavía años después de empezar a ser monaguillos, cuando llegaba la Pasión del Señor que decía que Cristo estaba clavado en la cruz y que los fariseos, los escribas, escupían a Cristo y le decían esta frase. Decía que era el Hijo de Dios, que baje ahora de la cruz para que creamos en él. Y yo en mi inocencia, acuérdense que soy inocencio, yo decía, si yo hubiera sido Jesús, yo me hubiera bajado de la cruz un momento y me hubiera vuelto a subir otra vez para decirle, ven que sí soy. Es que pasa lo siguiente, hermanos, es un poquito profundo lo que voy a decir, por lo menos para que yo lo pueda explicar. Quizá para que ustedes lo entiendan no es tan profundo. Como Adán y Eva quisieron ser soberbios, orgullosos, colocar su propio ego en el primer lugar y no colocar a Dios. Entonces cometen ese pecado tremendo, escogieron la nada, salieron del paraíso terrenal, escogieron la enfermedad, escogieron la muerte, de ahí vienen todos los males. Ahora Dios, en sus misteriosos designios, vuelvo a repetir la palabra, misteriosos designios, quiso salvar al ser humano, pero lo quiso salvar de una manera distinta como el hombre hubiera entendido. El ser humano hubiera querido que hubiera bajado un Superman o qué sé yo, un héroe fantástico y que hubiera hecho quién sabe cuántas cosas. No, el Señor escogió la humillación, escogió la muerte, escogió la cruz. Y ahí, hermanos, no lo entendemos, es un misterio para nosotros. ¿Por qué el Señor escoge eso? Por supuesto que fue para pagar la soberbia de Adán y Eva, el orgullo de nuestros primeros padres, para entendernos que nos ama tanto, tanto, que aun siendo Dios todopoderoso, Él se rebaja, Él va a lo más profundo
Él, sin ser pecador, va a coger todos los pecados que hay en el mundo, se humilla para salvar a la humanidad y luego ensalzarlo. Dice Filipenses 2, que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina, más bien se humilló, tomó condición de esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y al nombre de Jesús, toda rodilla doble, en el cielo, en la tierra y en el infierno, en el abismo. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué Dios, para redimirnos, si es tan fuerte y es fuerte, quiso parecer débil, quiso sentirse débil para enseñar al hombre que el camino de vaciarse de sí mismo, como decía San Juan Bautista, es necesario que yo disminuya y que él crezca, es el auténtico camino de la salvación. De ahí la Virgen Santísima nos enseña mucho en Medjugorje el misterio de la cruz. Tenemos que abrazarnos al misterio de la cruz. Y cuando una persona se abraza al misterio de la cruz, yo le nombraba ahora a Moisés, le nombraba también a Saulo, a San Pablo, podíamos nombrar a Pedro también, que se creía mucho y al final cae negando 3 veces a Jesucristo, se humilla también sintiendo que Él es nada. El Señor quiere que nosotros tomemos también el misterio de la cruz. No es que Dios nos esté castigando, es que el ser humano se está castigando por los pecados, porque somos un cuerpo, porque somos hijos de Adán y Eva. El Señor nos está amando para redimirnos, exactamente desde la humildad, desde el, digamos, el barro, desde el polvo, es donde el Señor nos levanta con todo su amor y con todo su poder. Dirá la primera carta a los Corintios, capítulo 18, y luego leeré del 18 al 31. Se estaba leyendo antes también esa misma carta. Dice así, capítulo 1. Vamos a ver versículo 1 al 18. Voy comentando. Dice el Señor, un minutito, 1:18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Así dice. Les conjuro, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones, antes bien estén unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Me salto unos versículos. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Y luego, en el versículo 31, dice el Señor, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. A ver si puedo resumir esto. Para salvar a la humanidad, Cristo siguió siendo omnipotente, pero Él quiso salvarla haciendo que esa omnipotencia quedara como escondida, quedara como si no existiera. Entonces, ¿qué hizo? Tomó algo que dicen los teólogos, anonadamiento, volverse nada. Jesús se vuelve como nada. Cuando estaba en la cruz, escupido, coronado de espinas, flagelado, ensangrentado, no parecía un hombre, dice la palabra de Dios. Y era fuerte ahí, porque nos estaba enseñando su gran amor.
nos estaba enseñando que el camino de la grandeza es el camino de la humildad, para que realmente Dios esté todo en todo. Por eso el Evangelio no tiene éxito porque hagamos propaganda por televisión como si fuera una soda, un refresco. Es el testimonio de vida. Es exactamente la humildad. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor siempre escoge a la gente pequeña. No me refiero de estatura. Algunos también, como Zaqueo lo llamó. El Señor escoge a unos pescadores. Si ustedes y yo hubiéramos tenido que escoger 12 personas para una obra tan grande, hubiéramos escogido lo más sabio de este mundo, los que tuvieran más dinero, más influencia. Él escogió unos pescadores para redimir y salvar al mundo. Y ellos entendieron que no era con su fuerza, que no era su poder. Por eso Jesús le dijo, es el poder del Espíritu Santo. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando llega el poder del Espíritu Santo es cuando cambian los apóstoles. Antes todavía estaban pensando que quién era el mayor, quién era el menor. Algunos todavía no creían, dice San Mateo, ya Cristo había resucitado. Pero cuando el poder humano desaparece y el poder de Cristo viene a ellos, ahí cambiaron. Pedro con un sermón logró convertir, no él, el Espíritu Santo, 3,000 personas. Alguien decía que hay algunos predicadores que con 3,000 homilías no logran la conversión de uno. ¿Y qué pasó? No era el poder de Pedro, era el poder del Espíritu Santo. Y ahí estaban unidos en un solo corazón. Y ahí ya no tenían miedo ni a la muerte, porque tenían la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor está permitiendo que usted, que yo, pasemos por una prueba, que nos sentimos débil, por la muerte de un ser querido, por la pandemia, por un cáncer, por una murmuración, por una crisis económica, y estamos como anonadados, realmente sentimos que estamos en una situación muy grande. Dios no le ha abandonado a usted. Él dice, jamás te abandonaré. Él está haciendo una obra. Quiere desprenderte a ti de toda idolatría, de todo orgullo, de toda soberbia, de aquello que crees que vale en ti, y quiere realmente que, reconociendo en humildad tu fragilidad y la grandeza de Dios, descubras un poder y una fuerza que son gratuitos, no es por mérito propio, es el poder inmenso, infinito del Espíritu Santo. ¿Saben lo que pasa? Que el demonio, cuando nosotros pasamos por pruebas, por la cruz, el que tira la piedra y esconde la mano, hace que dudemos del amor de Dios. Eso el demonio lo trata de hacer siempre. Cualquier sufrimiento que nos venga, mis hermanos, el demonio siempre nos pone detrás de la oreja. Ah, mira cómo te está haciendo Dios. Le pediste, pero mira, se murió tu abuelita. Viste, pero hubo un accidente. O sea, le echa las culpas a Dios para que nosotros dudemos de su amor. Y como la única manera de conectar nosotros con Dios es la fe, la única, si no tienes fe no te conectas con Dios. Entonces, evidentemente, hace que dudemos del amor de Dios. El Papa Juan Pablo II llamaba al demonio el genio perverso de la sospecha. Le hizo sospechar y dudar hasta Adán y Eva. Él tentó también a Job, pero Job no dudó del amor de Dios. Digo, todo me lo dio, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Cuando tú estés pasando por una prueba, y lo digo ahora con cariño, lo digo con amor, no pienses que Dios te está abandonando. Dios te está colocando como aquel alfarero en sus manos para que haya un vaso nuevo. Acuérdate del pasaje del alfarero que está en la alfarería y toma un vaso, lo deshace, hace otro, vuelve a romper este y hace otro para que realmente salga un vaso nuevo. Dios, a través de la experiencia de la cruz, a través de la experiencia del dolor, amándote, quiere hacer de ti un vaso de elección. Quiere que llegues a la humildad, porque con una persona humilde que confía en Dios se pueden hacer maravillas en el mundo. Con una persona soberbia que confía en sí mismo, que es egoísta, que es rencorosa y que no tiene fe en el Señor, no vamos muy lejos. Y por supuesto,
no podemos entrar tampoco en el reino de los cielos. San Pablo, que tuvo esa experiencia, que decía: cuando soy débil, soy fuerte. Antes yo me creía fuerte y perseguía a los cristianos. Ahora que caí del caballo, que me quedé ciego y que quedé por esto, ahora me he dado cuenta de que solo Jesucristo merece la pena, de que Jesucristo es mi fuerza. Y entonces me voy a gloriar ¿en qué? En mi fuerza, no. Voy a gloriarme en el Señor, en lo que Él ha hecho. Y Él decía, no es que van a convertirse las personas porque yo hable bonito, porque hable de una manera poética, porque no, va a ser con la predicación del Evangelio, va a ser con el poder de la cruz de Cristo que nosotros realmente vamos a salir gloriosos y vamos a adquirir realmente ese gran poder. ¿Saben quién siempre confió en el Señor? Claro que lo saben. La Santísima Virgen María siempre confió en el Señor. Ella pasó por unas pruebas tremendas, y eso que se le había dicho que su hijo iba a ser santo, iba a ser el Hijo de Dios, que cuántas cosas se le dijo, ¿verdad? El arcángel San Gabriel lo dijo, su prima Isabel, luego Simeón cuando fue presentado el niño en el templo, y resulta que Herodes lo persigue, tiene que huir, resulta que se pierde 3 días en el templo, resulta que tuvieron que ir a Egipto, antes de todo eso, ¿verdad? Tener a Egipto, resulta que ya Juan estaba moviendo las multitudes y su hijo nada se veía, y la Virgen siempre creyó. La Virgen siempre creyó, y probablemente cuando lleguen al cielo le preguntan, la única que creyó en la resurrección de su hijo es la Virgen María. Como los apóstoles nos presentan los que no habían creído, y luego entonces Jesús se aparece a los que no habían creído. Y a Tomás le dice, trae tu dedo y mételo donde dejó el agujero, el clavo, y tu mano donde dejó la lanza, ¿verdad? A la Virgen María no hubo falta que los apóstoles, los evangelistas dijeran que Cristo se le apareció, porque siempre creyó. Y viene como anillo al dedo decir el Magnificat aquí, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque el Todopoderoso, mira, Todopoderoso, dice la Virgen, ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Pero también dice, al ver la humillación de su esclava. Por eso ella había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros veremos maravillas del Señor. Es más, lo que pasa es que estamos como embotados. El Señor sigue haciendo maravillas cada día. Permítame un momento. En este momento no es una maravilla que el mundo, este macrocósmico, esté dando vueltas ahí, no sé cuántas centenares o miles de galaxias. ¿Quién sostiene? ¿Quién dio esas leyes? ¿No es acaso Dios? En este momento están naciendo unas hojitas, unos arbolitos. Está muriendo un grano de trigo o de maíz y está surgiendo una nueva planta. De un huevito está surgiendo un pajarito. ¿Quién está actuando en esa creación? El mismo Dios omnipotente con su providencia. ¿En usted y en mí no está obrando también ahora el Señor? ¿No nos tiene en sus manos? ¿Qué ocurriría si Dios no te amara y no te tuviera en sus manos? No es que morirías, dejarías de existir, así como en las películas de ficción, que desaparece un personaje y ya no existe. Nosotros vemos la mano de Dios en cada paso. Nunca nos abandona, nos está amando. Ahora nuestro propio corazón que está moviéndose, ¿verdad? Y va esa sangre por las venas y que estamos respirando. Todo eso es obra de Dios. Es una obra maravillosa del Señor. En este momento, casi cada 4 minutos hay una misa en alguna parte del mundo. Y el poder infinito de Dios hace que aquel pan se transforme en el cuerpo de Cristo. Y que el vino, por el poder de Jesús, que es el Espíritu Santo, se está transformando en la sangre de Cristo. Por ese poder de Jesucristo podemos tener santos, como acabamos de tener ahora Carlos Cuti, ¿verdad? Un muchacho de 14 años. ¿Quién le da esa fuerza y ese poder? ¿Quién le dio la fuerza y poder a José Sánchez del Río, de creo que 12 años también, para morir mártir y decir, viva Cristo Rey? Prefiere perder la vida biológica, pero no perder la vida cristiana. Es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue siendo poderoso, pero
con apariencia de que no lo fuera. Sigue siendo poderoso desde la cruz. Sigue siendo poderoso a veces en el silencio, porque Él está siempre obrando en nosotros. En este momento Jesús también es poderoso contigo. Te tiende la mano y te dice, te amo. No dudes de mi amor. No pienses que yo te he abandonado porque estés pasando por un momento de cruz. Porque es que te estoy puliendo. Te estoy haciendo un vaso nuevo porque te amo. Confía en mí. No dudes nunca de mi amor. Yo nunca mando los males. Saco bien de los males. Los males vienen del maligno, del demonio, del mundo y de la carne. Yo soy Dios y soy el bien con el Padre y el Espíritu Santo. Y me he hecho humano para salvar a la humanidad entera. Ábreme el corazón. Estoy a tu puerta llamando. Quiero que sepas que soy todopoderoso. Y mira, aunque te parezca hoy que la cizaña es más grande que el trigo, no es cierto. Ya mi madre dijo en Fátima y también en Medjugorje, mi inmaculado corazón triunfará. Ya el corazón mío y el de la Virgen triunfaron. Ya hemos vencido al demonio, los espíritus del mal, los pecados, la muerte, la pandemia, la enfermedad. Confía. Si tú confías en el poder del Señor, no en ti mismo, no en el Reiki, no en la energía, no en la nueva era, no en el dinero, no en el poder que puedes tener, qué sé yo, en un puesto de éxito político, económico. Confía en el Señor. Confía en mí, que soy tu Dios, y no tengas miedo, que jamás te abandonaré. Te tengo un puesto preparado en el cielo, pero solo si eres humilde y perseveras, vas a llegar a ese puesto. Es gratis, te lo tengo gratis. Ya yo lo gané para ti con mis méritos en la Santa Cruz. Por eso no le hagas caso al maligno, no dudes de mi amor, del amor del Padre y del amor del Espíritu Santo, porque seguimos siendo llenos de amor y seguimos siendo también todopoderosos y omnipotentes para contigo. Queridos hermanos, este es nuestro Dios en quien nosotros creemos, el Dios de Jacob, que creó el universo, el Señor de los ejércitos que cantaba Isaías, capítulo 1, versículo 24, el Todopoderoso en el cielo y en la tierra. Y por eso nosotros cuando nos preguntamos ahora, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es Jesucristo, el Señor. Es mi Dios, mi amigo que nunca falla, mi Salvador, mi Rey, mi soberano. Él manda en mi vida. Y cuando ya no tengo yo poder mío propio, entonces el poder de Dios habita en mí para darle gloria al Señor y hacer maravillas. Jesús dice en el capítulo 14 de San Juan, el que crea en mí hará las obras que yo he hecho y todavía mayores porque voy al Padre. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios hoy en los santos? En esta época que estamos nosotros viviendo, es la época que aunque vemos tanto ateísmo, tanto pragmatismo, tanta situación de herejía, de apostasía, es cuando más santos se han canonizado. Y cuando uno ve la vida de los santos, decían de San Juan Bosco que en él lo extraordinario parecía ordinario. Si agarramos la vida de San José de Cupertino, que hasta volaba por los aires, levitaba y quedaba realmente por los aires. Si vemos a San Martín de Porres, los santos, vemos cómo manifiestan el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo que dijo San Juan Bautista. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Ojalá disminuya nuestro egoísmo, nuestro rencor, nuestro afán del dinero, las cosas materiales, sobre todo toda clase de idolatría que tengamos y podamos decir como San Pablo, para mí vivir es Cristo. Hermanos, confiemos en Jesucristo, el amigo que nunca falla, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Nosotros hemos visto la mano de Dios también muchas veces. Yo como sacerdote he visto la mano de Dios muchas veces. En estos días, iba a celebrar una misa y nos llega una noticia de una señora. Dice, mira, hay un señor llamado X que sufre de una enfermedad que se llama púrpura. Ya lleva sufriendo hace mucho tiempo
su esposa es médico. Dice, en este momento está sangrando por la boca. Y cuando hay el signo de que sangra por la boca, es que el cerebro va a ser fuente también de esa hemorragia. Es grave. Le habían llegado las plaquetas a 40, 45. E hicimos una breve oración, ya ahí empezando la misa, con el corazón en la mano. Y mientras hacemos esa oración, se secó la fuente y dejó de sangrar. Y al día siguiente me dicen, padre, fue un milagro lo que pasó. Ni con medicina puede subir las plaquetas de esa manera. Las plaquetas le subieron ya a 145. Y luego, antes de ayer, fue a la misa que estaba celebrando con pocas personas por la pandemia. Fue también él agradecerle al Señor, fue su esposa. Dios es poderoso, el Señor sigue haciendo signos. Y él, eso sí, se queja cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará todavía la fe en la tierra. Hace unos minutos estamos en una pequeña reunión aquí también en La Colmena, en Paraguay, y el Señor nos inspiraba. Aquí hay una persona que no puede levantar su brazo en alto. Y yo me callaba la palabra y me venía otra vez y me la callaba, y a la tercera no pude menos. Dije, levante la mano los que tienen, éramos como unas 20 personas que estábamos más o menos, y levantan la mano dos señoras. Una dice, padre, hace mucho tiempo que yo no puedo levantar este brazo. Y al médico me dijo que no podía levantarlo. No sé si era una bursitis, una tendinitis. Hicimos todos una brevísima oración. Inmediatamente las dos personas fueron sanadas de su bursitis, de su tendinitis. Y levantaban las manos así, llenas de alegría, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Él quiere sanarnos y liberarnos. Y quiere hacer las mismas maravillas hoy que hacía antes. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermano? Que no creemos en el poder de Cristo, creemos en nuestro poder. Creemos que si yo no lo hago por mí mismo, no va a suceder. Creemos que nos lo tenemos que ganar. Claro que sí, porque la fe tiene que dar obras, pero tenemos que saber que todo lo hace gratis el Señor, que toda la gloria es para Él, no para nosotros, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y que en la vida de los santos y también de los que no y creen, ¿verdad? Aunque no hayan llegado a la santidad, sino que caminan, ¿verdad? Por la gracia de Dios, el Señor sigue haciendo maravillas. Alabemos al Señor, cantemos su gloria. También hoy, cuando usted esté tomando la cruz, dele gloria al Señor y diga, Señor, perdóname por haber dudado de tu amor. Yo ahora te ofrezco este sufrimiento, me estás puliendo, me estás limpiando, me estás haciendo humilde, me estás santificando. Creo en tu amor, creo que no me vas a abandonar, te adoro, te alabo y te bendigo, y que tu fuerza sanadora y liberadora venga sobre mí, sobre mi familia, para honra y gloria del Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su cariño. Gracias por su plegaria. De verdad, con todo mi cariño, le pido también al Señor hoy por ustedes. Hoy no he celebrado todavía la misa, pero vamos a tener una misa dentro de una hora más o menos. Les prometo encomendarles también a todos ustedes y a sus familias. Y estoy seguro de que vamos a ver la gloria de Dios, porque el poder infinito de Dios está en el altar. Es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Amén. Sí, gracias, Padre Inocencio. Gracias a todos los que nos han visto y los que nos verán diferido. Tenemos varias preguntas, Padre Inocencio. Si acaso ya empezamos. Mire, hemos hablado de San Pablo y de cuando más débil se sentía, más fuerte era. Pero alguien nos comenta que cuanto más débil se siente, es cuando más se aleja al Señor y más fácil es caer en tentaciones y pecar. ¿Qué le recomienda? No te entendí lo último, entendí lo que dijo de San Pablo, sí. La persona. Bueno, sí, que cuanto más horas, más tentaciones tiene. Nos dice que cuanto más débil se siente, es cuanto más se aleja del Señor. Puede haber solo debilidad física. Hay que ver si es debilidad física o es debilidad de oración. ¿Entendido? Por ejemplo, uno cuando ayuna,
tiene una debilidad física, pero hay una fortaleza espiritual en medio de esa debilidad. Puede haber varias causas. Puede ser que esa persona tenga que hacer una buena confesión de sus pecados. A lo mejor no es eso, porque yo no conozco a la persona. Puede ser que tenga un rencor y que tiene que perdonar a alguien. Puede haber algún obstáculo. O puede ser que cuando está comenzando esa obra hay unas tentaciones más fuertes. Entonces tiene que pedir ayuda espiritual, de pronto a un director espiritual, a un grupo de oración y vencer también al mal. Lo que hay que hacer ahí es perseverar. El libro de Baruch viene a decirnos que si, no lo dice de esta manera, yo lo digo de esta manera. Vamos a suponer que hay un problema que tenga 20 grados de gravedad. Para vencer yo ese problema, pues tengo que poner por lo menos 25 grados de fe. Pero vamos a suponer que el problema que viene tiene 40 grados, ¿verdad? Yo tengo que poner ahora 45 grados de fe. O sea, cuanto mayor es el problema, mayor debe ser la fe y mayor debe ser la perseverancia. Cuando insistimos en la fe, insistimos en la perseverancia, viene siempre el triunfo de Dios. Amén. Tercera pregunta. Amén. Sí, ya hicimos hace semanas y hablamos de la nueva era, del New Age. Usted ha dado una pincelada hoy y nos comentan que, claro, la filosofía del New Age es un poco en que todos podemos ser Dios, ¿no? Y esto es muy goloso. ¿Cómo luchar contra ello, contra la gente que lo practica y lo defiende a capa y espada? Mira, primero lo ideal sería prevenir para que la gente no caiga ahí. Qué difícil es cuando una persona cae en ese mundo, porque como hay una acción del demonio y es un modernismo, hay una moda también sobre eso. Y además eso es más fácil que agarrarse a la cruz, evidentemente, porque no te pide que cambies. Nada más es un salto cuántico, dicen ellos, en lo que es la parte mental, pero no te pide que perdones a tu hermano, no te pide que seas fiel en el matrimonio, porque no creen tampoco en la realidad del pecado. Es como un camino más poético, más fácil y evidentemente difícil de cambiar. ¿Qué hay que hacer a la gente? Aclararle con la palabra de Dios. O sea, explicarle a la gente el por qué la nueva era es un error, porque agarra medias verdades con medias mentiras o mentiras completas y parte de una situación que no es cierta, que nosotros no somos dioses, somos criaturas que nacimos ayer y moriremos pasado mañana y que solo Dios es el Señor. La revelación de Dios es un solo Dios, personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, la resurrección de los muertos, no es la resurrección. Ustedes no pueden hacer nada. Todo lo contrario a la nueva era. Orar por esas personas, ayunar por esas personas, rezar el Santo Rosario, amarlas, porque peleando no se logra nada, discutiendo tampoco. Si hay buena voluntad, se le va explicando el Evangelio, pero siempre orando por ellas, ayunando y rezando el rosario, para que un día dejen esa corriente que realmente no es de salvación. Necesito otra pregunta más porque en 20 minutos tengo una conferencia ahora aquí y se me termina el tiempo. Teníamos varias. Usted ahora hablaba que tenemos que creer en el poder de Cristo. Cuando no creemos en Él, ¿es por soberbia, por falta de humildad, por miedo o falta de fe? Por tentación también del mal. Sí, por tentación del mal y por falta de fe, evidentemente. Cuando hay miedo, ya hay una falta de fe también. Puede haber un miedo también emocional de otra índole, pero el amor echa fuera al temor es del Señor, ¿entendido? Pero sí, hay una falta de fe, de conocimiento. Yo sé que esto es relativamente fácil predicarlo, vivirlo no es tan fácil. Cuando le toca a uno una noche oscura, cuando no ves nada, no sientes nada, te parece que realmente el Señor te hubiera abandonado, te pasan situaciones tan graves, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero esa es la palabra de Dios. Aferrémonos a la cruz de Cristo, al manto de la Virgen María, a los sacramentos, pidamos ayuda a los hermanos porque somos un cuerpo y saldremos vencedores. Teníamos quizá que terminar cantando una canción que dice así, un pedacito.
Cuando quiera, Él padre. me levantará, Él 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 me levantará, en sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Que el Señor le levante, mis hermanos. Levantemos los corazones. Levantemos nuestra vida hacia el Señor. Así, vasos de barro como somos, nos ponemos en sus manos y le decimos: Señor, en ti confío. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. No se olviden de orar por mí y por los sacerdotes, como dice la Virgen, por los pastores y también por los que no han experimentado el amor de Dios. Es posible este programa que tiene la finalidad de proclamar el reino de Dios bajo el manto protector de la Virgen Santísima, la Gospa que nos cubre realmente con ese manto y nos coloca en su corazón inmaculado, milagroso. Amén. Buenas noches o buenas tardes.